¿Quién coño es Javi el de Pilates? Pregunté casi sin querer, mientras retiraba los platos de la cena. Carmen se giró desde el sofá con una sonrisa automática, de esas que se ponen cuando no te has enterado de la pregunta pero quieres disimular. ¿Qué dices? Nada, que si mañana vas al Pilates otra vez, respondí, como si no me estuviera quemando por dentro. No fue una conversación, fue un disparo en seco. Ahí empezó todo. Nunca en mi vida me había interesado por su gimnasio. Jamás. Carmen iba 3 veces por semana desde hacía un año y yo nunca hice preguntas. Pero esa tarde, algo se me cruzó cuando escuché a mi hija soltar, entre cucharadas de sopa, que Javi siempre le hace reír a mamá. Así de sencillo. Una frase. Un comentario infantil sin importancia que me dejó seco. La cena siguió normal, al menos para ella. Para mí fue como si alguien hubiese encendido una alarma en el centro del pecho. Me metí a la ducha más por necesidad de escapar que de higiene. Me pasé 10 minutos mirando el azulejo, mientras el agua caía sin que me atreviera a cerrar los ojos. No sé por qué, pero me quedé obsesionado con ese nombre. Javi. Un nombre tan común, tan inofensivo. Tan, metido en mi casa sin permiso. Me fui a dormir tarde. Carmen ya estaba dormida, tranquila, con esa respiración suave que uno solo tiene cuando sabe que no hay peligro. Y yo ahí, al borde de la cama, dándome cuenta de que, por primera vez en muchos años, no tenía ni idea de con quién estaba casado. Esto no es una historia de alguien que encontró mensajes en un móvil. Esto empezó porque mi hija soltó la frase más inocente del mundo. Y en menos de una semana, mi vida iba a estar completamente destrozada. El viernes siguiente llegué antes de lo habitual a casa. Cerré el taller a las 6, aunque todavía tenía un par de motos pendientes, pero no podía concentrarme. Durante toda la semana había tenido esa frase en la cabeza, repitiéndose como si fuera una notificación constante: Javi siempre le hace reír a mamá. No había preguntado nada más, no había insistido con Carmen, pero empecé a observar, a fijarme en los detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que se arreglaba los miércoles por la tarde, que ahora incluía perfume. La rapidez con la que soltaba el móvil boca abajo cuando yo entraba a la cocina. La forma en que empezó a ducharse apenas llegaba del gimnasio, como si tuviera algo que borrar antes de sentarse a cenar. No eran pruebas, pero tampoco eran tonterías. Era algo. Y eso me bastaba para empezar a juntar las piezas. Cuando llegué ese viernes, el piso estaba vacío. Carmen no estaba, y nuestra hija se había quedado en casa de una amiga. Sabía que ella solía volver del gimnasio a eso de las 8:30. Me senté en el sofá, sin encender la tele, sin música, sin hacer nada. Solo esperé. Me dolía el estómago, pero no era hambre. Sentía una mezcla entre ansiedad y algo parecido al miedo, como si ya supiera que lo que iba a pasar esa noche no tenía vuelta atrás. A las 8:45 escuché la puerta del portal. Me levanté en silencio y me acerqué al balcón del comedor, sin prender la luz. Me escondí un poco entre la cortina. Allí estaba. Carmen venía bajando de un coche. No era el suyo. Era un Seat León gris. Iba en el asiento del copiloto. No vi al conductor con claridad, pero sí vi su brazo estirarse hacia ella. Ella se rió. La vi. Se rió y le tocó el hombro antes de bajarse. No fue un gesto casual. No fue la manera en la que uno se despide de un compañero de gimnasio. Se inclinó ligeramente hacia él antes de cerrar la puerta. Esa inclinación era íntima. Era la clase de gesto que uno no hace con cualquiera. Luego subió con paso ligero, sin mirar hacia ningún lado. Me senté de nuevo en el sofá. Fingí que leía una revista vieja del taller. Cuando abrió la puerta, me saludó con un tono normal.
Ni siquiera se sorprendió de que estuviera ahí. Supongo que ya no esperaba explicaciones para nada. ¿Ya cenaste?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Te vi bajarte del coche, dije sin rodeos, sin levantar la voz, pero con la mirada fija en ella. Carmen se detuvo por un segundo, como si el tiempo entre sus palabras hubiera necesitado ajustes. Luego se encogió de hombros, como quien dice ¿y qué? Me acercó un compañero. Estaba lloviendo, no tenía paraguas. Mentira. No llovía. Había salido del coche con el pelo seco y ni siquiera llevaba abrigo. Pero más allá de eso, lo que me golpeó no fue la excusa absurda, sino la calma con la que la dijo. Como si fuera yo el que estaba exagerando. Como si la situación no mereciera ninguna alarma. ¿Javi?, pregunté, ya sin disimulo. ¿Y qué si era Javi?, respondió, ya no fingiendo sorpresa ni molestia, sino con una tranquilidad que me sacó de quicio. Es solo un amigo. Un amigo que te deja en la puerta de casa cada viernes. Un amigo que te hace reír tanto que hasta nuestra hija se dio cuenta. Un amigo con quien te arreglas más que cuando salimos nosotros. Carmen se cruzó de brazos. La conozco. Esa pose no era de culpa. Era de defensa. De alguien que está dispuesto a negar hasta el final, no porque crea que puede convencerte, sino porque no le importa si lo hace. Estás exagerando, Jorge. En serio. Estás montando una película en tu cabeza que no tiene nada que ver con la realidad. Me levanté. No iba a gritarle. No iba a rogarle. No iba a discutir si su amigo la había tocado o no. No era necesario. En ese momento entendí que la infidelidad no siempre empieza en una cama. A veces empieza en el momento en que dejas de ser el primero en los detalles. Cuando las excusas se vuelven rutina. Cuando tu mujer se ríe con otro, pero contigo solo habla del tiempo. Te voy a preguntar una sola vez más, Carmen. ¿Te estás acostando con él? Ella me miró. Respiró hondo. Y por primera vez, no contestó. No dijo que no. No intentó suavizar nada. Solo me miró como si estuviera evaluando si valía la pena inventarse otra excusa. Pero no lo hizo. ¿Y si fuera así?, me dijo al fin. ¿Qué cambiaría? No hemos sido pareja desde hace meses. Tú estás metido todo el día en el taller, y yo necesito sentirme viva. Esa frase me pegó en seco. Como una patada al pecho. No porque fuera cierta. No porque yo estuviera ausente. Sino porque en su cabeza ya no estábamos juntos. Ella ya había pasado esa página. Y yo recién empezaba a entender que el libro se había terminado. No dije nada más. No esa noche. Me encerré en el dormitorio y pasé la noche despierto, mirando el techo, pensando que tal vez el problema no fue la infidelidad, sino no haberme dado cuenta antes de que todo ya había muerto. Pero sí creía que no dormí nada esa noche. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, repasando una y otra vez lo que Carmen había dicho, como lo había dicho, y sobre todo lo que no había dicho. El silencio con el que respondió cuando le pregunté si se acostaba con él fue más ruidoso que cualquier grito. No hubo una negación, ni siquiera una justificación débil. Solo esa frase estúpida de que necesita sentirse viva. Como si el resto de nosotros estuviéramos muertos por elección. Como si criar a una hija, mantener un hogar, trabajar 10 horas al día para que nada faltara no contara cómo vivir. Me levanté antes que ella. Preparé café en silencio, con los movimientos controlados como si estuviera desarmando una bomba. Carmen salió de la habitación pasadas las 8, ya duchada, vestida, como si el día anterior no hubiera pasado. Ni una palabra, ni una mirada. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí como si nada. He pensado que podríamos hablar,
dije, manteniendo la voz lo más neutra posible. ¿Hablar de qué? De nosotros. De esto. De lo que pasó anoche. De lo que no dijiste. Carmen tomó un sorbo de café y me miró como si la conversación le diera pereza. Como si ya hubiera tomado una decisión hace tiempo y solo estuviera esperando a que yo la aceptara. ¿Qué quieres saber? ¿Quieres que lo diga en voz alta? Sí. Quiero que me lo digas en la cara. Vale. Me acosté con él. ¿Contento? Me quedé quieto. No porque no lo esperara, sino porque escuchar esas palabras tan directas me dejó seco. No hubo vergüenza en su voz, ni culpa. Solo una especie de cansancio, como si al decirlo por fin se quitara un peso de encima que llevaba meses arrastrando. ¿Desde cuándo? Hace unos 3 meses. ¿Cómo empezó? Un día, después de clase, me ofreció llevarme a casa. Acabamos tomando algo. Me escuchó. Me hizo reír. Y cuando me di cuenta, ya estaba pasando. No lo planeé. Simplemente ocurrió. Eso no ocurre. No es como tropezar con una piedra. No te despiertas un día desnuda con alguien sin darte cuenta. Tuviste que elegirlo. Tuviste que esconderlo. Tuviste que mentirme. Sí, lo hice. Y no voy a justificarme. Estaba harta, Jorge. Harta de sentirme invisible, de que todo girara en torno al taller, de que llegara siempre oliendo a grasa, de que habláramos solo de la niña o de las cuentas. Me sentí atrapada. Y Javi me dio algo que tú ya no dabas, atención. Me eché hacia atrás en la silla, sin dejar de mirarla. No sabía si quería gritarle o reírme. Era absurdo. Durante años había hecho todo lo posible por mantener esto funcionando. Las vacaciones, las cenas cuando podía, incluso había reducido los encargos en el taller para pasar más tiempo con ellas. Pero al parecer, todo eso no contaba si no iba acompañado de halagos diarios y cenas románticas. Ella hablaba como si todo el peso del matrimonio lo hubiera cargado sola, como si yo hubiera estado de adorno. ¿Lo amas? No. Solo me hace sentir bien. Me hace sentir que todavía puedo gustarle a alguien. ¿Y yo? ¿Yo qué soy ahora para ti? No lo sé, Jorge. No sé qué somos. Pero sí sé que esto, así, no puede seguir. ¿Nuestra hija sabe algo? No, y no pienso decírselo hasta que sepamos qué vamos a hacer. No quiero destrozarle la vida. Eso ya lo hiciste tú. Carmen se levantó de la mesa. Recogió su taza y la llevó al fregadero. Ni un gesto de culpa. Ni un intento de pedir perdón. Estaba completamente desconectada. Como si ya se hubiera ido hace meses, solo que el cuerpo había tardado en seguirla. Mira, si quieres que me vaya unos días, lo hago. No quiero pelear. No quiero que esto se convierta en un drama. ¿Un drama? Carmen, me acabas de decir que llevas 3 meses acostándote con otro tipo y lo dices como si me hubieras comprado el pan equivocado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me tire al suelo a llorar? No puedo. Estoy cansada de sentirme culpable por cosas que tú también provocaste. Esta relación no es lo que era. Y no lo es desde hace años. No dije nada. No había nada más que decir. Carmen subió a la habitación y empezó a meter ropa en una bolsa. Lo hizo rápido, sin titubear. Como alguien que ya había ensayado ese momento. Bajó 10 minutos después con la bolsa al hombro y las llaves en la mano. Esa misma noche, después de que Carmen se fue, me senté en el escritorio del taller y abrí una libreta vieja donde suelo anotar ideas de reparaciones y presupuestos. Pero esa vez no escribí nada relacionado con motores. Lo que hice fue listar nombres, movimientos y fechas. No porque necesitara pruebas de lo que había pasado,
eso ya estaba claro, sino porque necesitaba control. Necesitaba tomar el volante de lo poco que me quedaba en pie. No iba a quedarme sentado mientras ella paseaba con su amante como si no hubiese destrozado una familia. No quería gritarle ni darle un espectáculo. Lo que quería era devolverle el golpe donde más doliera, en la imagen perfecta que ella siempre cuidó, en la idea que la gente tenía de ella, en su trabajo, en su comodidad, en esa rutina limpia que tanto había defendido. Carmen era muy cuidadosa con su vida social. Tenía su pequeño círculo de madres del colegio, las compañeras de la clínica, su cuenta de Instagram con fotos editadas de meriendas familiares y frases de autoayuda que ni ella misma creía. Yo sabía que todo eso era más importante para ella que cualquier disculpa. Entonces, ahí era donde iba a apuntar. El lunes a primera hora me presenté en el colegio. Pedí hablar con la tutora de nuestra hija, con la excusa de actualizar algunos datos de contacto por temas familiares. Ella no sabía nada todavía, y yo prefería que siguiera siendo así por ahora. Lo importante era sentar la base. Luego pasé por la clínica donde trabajaba Carmen. Me acerqué a la recepción y pregunté por ella. Me dijeron que no estaba ese día, que había pedido libre. Eso me ayudó más de lo que esperaba. Mientras la recepcionista buscaba una tarjeta de contacto, miré alrededor y tomé nota mental de los nombres en las puertas. Una en particular me sonaba de las conversaciones con Carmen, una tal Beatriz, su compañera y amiga. Esa sería mi punto de entrada. Al día siguiente le escribí un mensaje a Beatriz, usando el contacto que conseguí de una reserva que habíamos hecho tiempo atrás para una revisión dental. Me hice el confundido, le dije que estaba preocupado por Carmen, que estaba actuando extraño y que no sabía si tenía algún problema en el trabajo. La respuesta no tardó. Me dijo que no sabía nada pero que últimamente Carmen estaba más reservada, más distraída, y que incluso había tenido algunas llamadas incómodas durante el horario laboral. Le agradecí su preocupación, le pedí discreción y cerré el mensaje con una frase inocente, algo como espero que no tenga que ver con ese tal Javi. No necesitaba decir más. Solo tenía que dejar la semilla. Pasaron 2 días y supe que el rumor ya estaba en marcha. Una amiga de Carmen, que no sabía que yo ya lo sabía todo, me escribió preguntando si estaba todo bien entre nosotros porque se decía algo raro. Le dije que por respeto a Carmen no diría nada aún, pero que pronto todo se iba a saber. Esa frase fue suficiente. A la semana siguiente, Carmen me llamó. No fue para pedir volver, ni siquiera para disculparse. Llamó molesta, acusándome de andar diciendo cosas que no debía. ¿Qué carajo estás haciendo, Jorge? Yo solo hablé con gente preocupada. No puedo controlar lo que cada uno entienda. No seas cínico. Dijiste su nombre. ¿Y? ¿No era mejor que lo supieran ahora y no después, cuando lo descubrieran por su cuenta? Estás jodiéndome la vida. No, Carmen. Te la estás jodiendo tú sola. Colgó sin responder. Yo estaba tranquilo. No buscaba su sufrimiento, sino el equilibrio. Ella había vivido durante meses con una mentira cómoda, con la ventaja de estar en control. Lo único que hice fue empujar las piezas para que ya no pudiera esconderse detrás de su sonrisa falsa. Esa misma tarde, después del trabajo, pasé por casa de un abogado. Era uno que me había recomendado un cliente del taller, especializado en separaciones con custodia compartida. No le conté todo. Solo lo suficiente para que entendiera que yo quería quedarme con mi hija la mitad del tiempo y no perder ni un euro más de lo necesario. Lo que me sorprendió fue que el abogado me sugiriera reunir evidencia. Le dije que ya no me interesaba probar nada más. Me miró serio y dijo que en estos casos lo emocional siempre se mezcla con lo legal, y que nunca está de más tener una base. ¿Quieres pelear por la casa? No, que se la quede. Me da igual.
Solo quiero que no me quite lo que queda de estabilidad con mi hija. Entonces, prepárate. Porque si ella quiere pelear, va a hacerlo con todo. Tenía razón. Lo siguiente que pasó fue exactamente eso. Carmen me escribió un mensaje largo, no para pedirme hablar con calma, sino para avisarme que estaba buscando otro abogado. Me dijo que no quería guerra, pero que si yo seguía exponiéndola, no tendría más remedio. Le contesté con una frase sencilla: haz lo que tengas que hacer, pero no subestimes lo que yo estoy dispuesto a aguantar. En realidad, no pensaba arrastrarla por ningún tribunal si podía evitarlo. Mi venganza no era legal, era social. El daño ya estaba hecho. Ella lo sabía. Ya nadie en su entorno podía mirarla igual. Sabía que en su trabajo no la habían sancionado, pero la habían citado para hablar de problemas personales que afectan al ambiente laboral. Yo no moví un dedo para eso, pero tampoco tenía que hacerlo. Solo había que dejar que todo siguiera su curso. La diferencia era que ahora, cada paso que diera, lo haría sin esa red de apariencias que tanto cuidó. Esa fue mi forma de vengarme, devolverle el vacío que ella me dejó, pero multiplicado por la exposición que tanto temía. 2 semanas después de haber comenzado el proceso con el abogado, Carmen me pidió que habláramos en persona. No fue una petición amigable ni cargada de nostalgia. Fue directa y seca, como si estuviéramos cerrando una cuenta pendiente. Me citó en una cafetería del centro, un lugar al que nunca íbamos, lo cual ya indicaba que no buscaba rememorar nada. Llegó 10 minutos tarde, vestida como si viniera de una entrevista, con ese aire artificial que se ponía cuando quería aparentar calma. Yo estaba sentado en la mesa más alejada de la puerta, con una botella de agua delante que no había tocado. Cuando se sentó, no saludó. Sacó su móvil, lo dejó en la mesa, y cruzó los brazos. La miré un instante sin decir nada. Tenía cara de estar molesta, pero no nerviosa. Eso me molestó aún más. Yo había perdido el sueño, el apetito y hasta el foco en el trabajo, mientras ella parecía haberlo digerido todo con la facilidad de alguien que lleva mucho tiempo masticándolo a escondidas. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rodeos. Necesitamos definir lo de la niña. No podemos seguir evitándolo. Ella pregunta, me mira raro, sabe que algo está mal. ¿Lo está? Sí. Pero no tiene por qué vivirlo como un campo de batalla entre nosotros. Yo no voy a permitir que esto la destroce. Tú ya decidiste por ella cuando empezaste todo esto. No vamos a repetir la misma discusión otra vez. No es una discusión. Es un hecho. Carmen respiró hondo, cerró los ojos un momento y luego me miró con una expresión que no supe descifrar al principio. No era tristeza, ni culpa, ni enojo. Era algo más frío, más resignado. Mira, Jorge. Me equivoqué. Sí. No tenía que haberlo hecho así. No tenía que haberlo escondido. Pero tú tampoco estabas. Estabas físicamente, sí, pero no emocionalmente. Estábamos muertos como pareja desde hace tiempo. Solo que tú decidiste no verlo. Y tú decidiste resolverlo acostándote con otro. Muy maduro todo. No lo hice para herirte. Ni siquiera lo hice para reemplazarte. Lo hice porque me sentía sola. Porque necesitaba que alguien me mirara como tú ya no me mirabas. No sé en qué momento dejaste de ser mi esposa y empezaste a ser una desconocida. Pero fue mucho antes de Javi, eso está claro. Quizás. Pero no vine a hacer balance. Vine a cerrar esto. Hablamos de la custodia. Quería que fuera compartida, que nuestra hija no sintiera que estaba perdiendo a uno de los dos. En eso estábamos de acuerdo. Lo demás fue más complicado. Quiso negociar lo de la casa, lo de las cuentas, lo de los muebles. No me importaba nada de eso.
Lo único que me interesaba era que no me quitara a mi hija, ni que pretendiera jugar a la madre ejemplar después de todo lo que hizo. Lo dije con claridad, sin gritos. Ella no respondió con lágrimas, solo asentía, tomando notas mentales que seguramente compartiría con su abogado. Cada frase entre nosotros parecía un trámite. Ni una pausa emocional, ni un intento de entenderse. Solo formalidades con el veneno bien escondido detrás de cada palabra. Cuando ya estábamos por levantarnos, ella me miró fijamente y por primera vez bajó la voz. ¿Tú me odias? No. Ya no. Pero tampoco siento nada bueno. Me gustaría que, con el tiempo, podamos al menos llevarnos bien. Por ella. Lo que me gustaría a mí no tiene importancia. Ya hiciste tus elecciones. Ahora yo solo quiero paz. ¿Y crees que algún día puedas perdonarme? No lo sé. Pero tampoco me interesa. Se quedó en silencio. Agarró su móvil y se levantó. Yo no me moví. La vi alejarse sin despedirse, sin girarse, sin ningún gesto que indicara que eso le dolía de verdad. No sabía si era frialdad o una máscara, pero no me interesaba averiguarlo. Ya no era asunto mío. Salí del lugar 10 minutos después. Caminar por el centro fue como flotar entre una ciudad que ya no me pertenecía. Las calles eran las mismas, pero todo me parecía más gris, como si llevara días encerrado en otro país y hubiera salido sin adaptarme a la luz. Esa noche, cuando volví a casa, nuestra hija me estaba esperando en el sofá. No dijo nada, solo me abrazó. Yo tampoco dije nada. Supe que Carmen ya le había contado algo. No todo, pero lo suficiente. Y aunque no lo entendiera todo aún, ya lo sentía. En su abrazo había tristeza, pero también fuerza. Me aferré a eso. A que al menos en medio de todo, ella me tenía. Y eso me bastaba por ahora. Los papeles se firmaron a mediados del mes siguiente. No hubo discusiones en el juzgado, no hubo escenas, ni lágrimas, ni gritos. Cada uno fue con su abogado, dijo lo justo, y salió por su lado. En la sala de espera apenas nos cruzamos una mirada antes de que la funcionaria nos llamara. Fue rápido, casi mecánico. Cuando salí de allí, me senté en un banco fuera del edificio y no sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo cansancio. Era como si hubiera terminado un turno de 12 horas sin descanso, sabiendo que al día siguiente había que volver. Me quedé allí un rato, viendo pasar gente que no tenía idea de lo que acababa de pasar. Pensé en todo lo que había invertido en esa relación, en los años, en los esfuerzos que no se ven, en las pequeñas renuncias que uno hace creyendo que construye algo sólido. Y me pregunté si alguna vez ella había sentido algo parecido, o si todo había sido una especie de teatro que solo yo me creía real. Esa misma noche, nuestra hija durmió en casa. Carmen y yo habíamos acordado un calendario, y aunque ella aún tenía su habitación en orden, algo se sentía distinto. Era como si esa casa ya no le perteneciera, como si solo la visitara. Me dolía pensar eso, pero era inevitable. Le preparé la cena, cenamos en silencio, y después vimos algo en la tele sin prestarle mucha atención. A mitad de la película, me miró de reojo y me soltó una pregunta sin filtros. «Papá, ¿vas a estar solo siempre?» No supe qué responderle. Tenía apenas 8 años y ya estaba procesando una pregunta que ni los adultos saben contestar. No quería mentirle, pero tampoco podía darle una verdad que ni yo entendía. No lo sé. Por ahora estoy bien así. Lo importante es que tú estés bien. Ella asintió, como si le bastara esa respuesta, y se acomodó en el sofá conmigo. En ese momento entendí que no necesitaba tener todas las respuestas. Lo único que tenía que hacer era estar presente, cosa que durante mucho tiempo creí que hacía, pero ahora veía que no de la manera correcta.
Carmen se había alejado poco a poco y yo no lo supe ver. La rutina, el trabajo, el cansancio, todo eso había servido de excusa para no mirar lo que pasaba delante. Y no es que eso justificara lo que ella hizo, pero sí me hizo ver que mi parte del problema también existía. Los días siguientes fueron raros. Volver a una casa sin esperar a que llegue alguien. Cocinar solo para mí y una niña que ya empezaba a adaptarse a su doble realidad. El taller se volvió mi refugio más que nunca. Empecé a alargar las horas ahí, no por necesidad, sino por no estar en casa. Algunos amigos se acercaron, otros no, y me di cuenta de que mucha gente no sabe cómo tratar a un hombre después de una infidelidad. Algunos pensaban que necesitaba salir, distraerme, buscar a alguien más rápido. Otros directamente evitaban el tema, como si fuera una enfermedad que se pega. Una tarde, un cliente habitual vino a buscar su moto y se quedó hablando más de lo normal. Me preguntó cómo iba todo, y sin dar muchos detalles, le dije que me estaba separando. Bajó la mirada, asintió, y me dijo algo que se me quedó grabado. Lo importante es que no te conviertas en alguien amargado. Hay cosas que duelen, pero si dejas que te definan, te ganan. Esa noche, después de cenar, me senté en el comedor con la libreta donde meses atrás había anotado el inicio de todo este desastre. Empecé a escribir de nuevo, pero no sobre Carmen, ni sobre lo que hizo. Escribí sobre mí. Sobre lo que había ignorado, sobre lo que había permitido que se apagara. Escribí sobre cómo me sentía ahora, sin filtro, sin pensar si alguien iba a leerlo. Y por primera vez, sentí que estaba empezando de cero, pero sin la ansiedad del vacío. Era como construir una casa desde el suelo, sabiendo que la anterior se había caído no por una tormenta, sino porque los cimientos estaban mal desde hace tiempo. Pasaron semanas. Luego meses. Carmen y yo ya no discutíamos. No éramos amigos, pero al menos había un trato civilizado. No hubo reconciliación, ni encuentros incómodos. Solo intercambios puntuales sobre la niña. Ella seguía con su vida, con su trabajo, con su entorno reducido que aún le quedaba. Yo seguía con el taller, con mi hija los fines de semana y algunas tardes. Y poco a poco, la herida empezó a cicatrizar, no porque se me olvidara lo que pasó, sino porque ya no dolía igual. Un día, después de llevar a mi hija al colegio, me quedé mirando el retrovisor. Vi cómo ella entraba sonriendo con su mochila a cuestas, saludando a una compañera. Me quedé ahí, en el coche, viendo cómo se alejaba. Y entendí que aunque todo se hubiera ido al carajo, aunque me hubieran roto la confianza, la dignidad y una parte del alma, algo se había salvado. No todo se perdió. Tal vez no tenga pareja pronto, tal vez nunca vuelva a confiar de la misma forma. Pero al menos aprendí algo que no sabía, que no importa cuán fuerte creas que es tu vida, si dejas de prestarle atención, cualquiera puede entrar y arruinarlo todo. Y también aprendí que aunque el dolor es inevitable, vivir en él es una elección.